presencia, Señor, llena toda mi alma. El latido de tu corazón me dice que me ama. Tu presencia, Señor, llena toda mi alma. El latido de tu corazón me dice que me ama. Tus pensamientos se multiplican como la arena del mar sobre mí, porque me amas. Tus pensamientos se multiplican como la arena del mar sobre mí, porque me ama. Predicaban unos, pero eso no era la verdad. Otros, Elías. Así son las sectas. Uno dice una cosa, otro otra. Otro que Elías, Y otros, Jeremías. otro que Jeremías. Depende de la secta. O algunos de los profetas. O alguno de los profetas. O sea, ahí queda tela para cortar. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En medio de tanta gente mentirosa, doctrina de los escribas y fariseos, había uno que sí estaba claro, quién era Jesús. Ahora Jesús, cuando ve que Pedro tiene la verdad y está claro, le pone una misión, le encarga a la iglesia. Funda la iglesia y se la encarga. Cuidado. Dios les bendiga a todos. Vamos a leer nuestro texto base, que es Mateo 16, 18, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El cura Toro aquí dice muy claramente que la iglesia fue fundada en este lugar, en Cesarea de Filipos, y que la dejó encargada a Pedro, lo cual es totalmente falso, es mentira. Si esto, como dicen las escrituras, que aquí no se fundó ninguna iglesia, quiere decir que la católica romana no existe. Dios no los conoce, como dice en 7:21 de Mateo: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces, si se comprueba por medio de las escrituras que aquí en Cesarea de Filipo no se fundó ninguna iglesia, quiere decir que no existe, que es falso, que esto es un invento satánico, que es algo que lo inventó Roma, que lo inventó el imperio de Roma, que lo inventó el paganismo. Esto de la iglesia católica no existe, es paganismo disfrazado de cristianismo. Entonces vamos a comprobar a través de las escrituras que esto, lo que dice este cura, es mentira. Así que vamos a ir viendo, vamos a ir tocando lo que dice este señor. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí dice claramente, Jesús le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el versículo anterior, en el versículo 17, dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Pedro le había dicho a Jesús: tú eres el Hijo del Dios viviente, por lo tanto tú eres Dios. Nosotros somos de la naturaleza de nuestro Padre. Si Cristo es Hijo de Dios, si Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del bendito, significa que Él es la roca.
que Él está hecho, o digamos, en un sentido que Él es la roca de distinto material, si se puede decir, de distinta naturaleza a Pedro. Hay una contraposición entre lo que es Pedro y lo que es Jesús. Por eso Jesús le dice, Pedro le dice a Jesús en el versículo 16, le dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta central de Jesús es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y una vez que los apóstoles responden, Él les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Eso era lo importante, saber quién es Él. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera cree en el Dios verdadero, en aquel que salva a los hombres por gracia, por medio de la fe, no por obras. Por la obra de Jesucristo, por su vida somos salvos. No somos salvos por nuestra santidad, por nuestra religión, por nuestra pureza, por comer algún pan sagrado, como dice la religión. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Por gracia significa que a Dios le plació salvar a la humanidad por medio de su Hijo. Y el medio de salvación es la fe, no son las obras, no es la iglesia, no es Pedro, no es María, no es ningún hombre, no es ninguna mujer, no es ningún sacramento, no es ningún ídolo, sino que nuestro Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que plantea el paganismo, lo que plantea la religión católica y lo que plantea este falso maestro, este falso profeta llamado el cura Luis Toro, es que aquí se fundó la iglesia católica, que ellos dicen que es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es la que cree en un Dios falso. La iglesia verdadera es la que cree en el Dios verdadero, en Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Entonces, si aquí Cristo no fundó ninguna iglesia, quiere decir que la católica romana no existe. Existe en el mundo natural, pero en el mundo espiritual no existe. No es el cuerpo de Cristo. Porque si fuera el cuerpo de Cristo, obedecería a la cabeza. Mi cuerpo obedece a las órdenes de mi cabeza, no obedece las órdenes de otra cabeza. Si la católica romana sería el cuerpo de Cristo, obedecería la doctrina de Cristo, creería en el Dios verdadero, en Jesucristo, que salva por gracia, por medio de la fe. Es muy simple, muy sencillo de entender para aquellos que pueden ver, aquellos que tienen al Espíritu Santo, aquellos que son hijos de Dios y pueden comprender las Escrituras por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Una persona que no cree en Jesucristo no tiene al Espíritu Santo, por lo tanto no puede ver, está ciego. Como este cura que está ciego y el catolicismo está ciego y no puede ver que aquí no se fundó nada. Entonces, vamos a ver que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro. Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de aquel que es Dios. Por lo tanto, tienes la misma naturaleza del Padre. Entonces tú eres la roca, no hay duda. Entonces Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres hijo de un hombre. Y los hombres son barro, son terrenales. Cristo es celestial. Los hombres son terrenales. Cristo viene del cielo. Pedro viene de la tierra. Entonces dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de quién. ¿De qué? ¿Cuál es la naturaleza que tiene Pedro? Una naturaleza terrenal. Y Jesús tenía una naturaleza celestial, o sea, es el Hijo de Dios. Es aquel que ha venido del cielo. Pedro viene de la tierra, Jesús viene del cielo.
Uno es la roca y el otro es el barro. Como dijimos allí en Mateo 7:24 en adelante, que si la casa se funda sobre la arena, la casa va a caer. Pero si la casa se funda sobre la roca, va a subsistir o se va a sostener, porque una casa tiene que estar asentada sobre algo firme como es la roca, como es algo fuerte que puede sostener toda la estructura de la casa. Entonces Pedro no puede ser la roca porque Pedro es barro. Cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, le está diciendo que él era de otra naturaleza, que era de la naturaleza divina del Padre. Y Jesús a su vez le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Jonás quién era? Jonás era un hombre. Por lo tanto, si Jonás era un hombre, Pedro también era un hombre. Era barro, era algo, como se dice en el principio, que Dios tomó barro, tomó arcilla e hizo a Adán, sopló sobre su nariz y Adán fue un alma viviente. Entonces, Pedro es barro. Pedro es la arena que dice allí que la casa se construyó sobre la arena, cayó. Si Pedro sería la roca de la iglesia o el fundamento de la iglesia o donde la iglesia está apoyada, la iglesia ya hubiera desaparecido. Entonces, vamos a escuchar un poquito más, a ver si lo podemos escuchar. La doctrina de los fariseos es cosa de carne, de hombres. Pero lo que Jesús le está diciendo a Pedro, que lo que Pedro dijo, no es cosa de hombre, es cosa de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está clarito. Le dice, tú eres Pedro, hijo de Jonás. O sea, tú eres un hombre. Pedro, tú eres barro. Tú eres arcilla, tú eres arena. No se puede poner una casa sobre la arena, como volvemos a repetir otra vez para que se entienda claramente que Pedro no es ninguna roca. Se le llamó roca, se le llamó Pedro, se le llamó piedra, pero cuando se enfrentan las naturalezas, uno es de naturaleza de hombre, humana, y otro es de naturaleza divina, la naturaleza de Dios, que es eterna. Entonces están enfrentadas las dos naturalezas, la terrenal y la naturaleza celestial, frente a frente. Entonces cuando Jesús dice, sobre esta roca, no le está hablando a Pedro, porque Pedro no es roca, Pedro es barro. Si no, Jesús hubiera dicho, sobre este barro edificaré mi iglesia, señalando a Pedro. Pero él dice, sobre esta roca. ¿Quién es la roca? Podemos ver 32:4 de Deuteronomio, donde dice la Biblia que la roca es Dios. Es Dios. La roca es Jesús. 32:4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Esa es la roca, ese es nuestro Dios. Pedro era una roca, Pedro, su obra era perfecta, Pedro, sus caminos son rectos, Pedro es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Pedro es justo y es recto. Obviamente que no, porque Él es barro. Y todo lo que es barro es corrupción, es corruptible. Usted no tomaría un poco de barro y se lo comería. ¿Por qué? Porque está corrompido, porque está lleno de bacterias, está lleno de virus, está lleno de enfermedades. Por eso el hombre, por eso la paga del pecado es la muerte, porque esto que es el barro vuelve al polvo. Pero hay otro que está enfrente de él que es divino, que es increado, que vino del cielo. Se llama Jesucristo. Estaban enfrentando las dos naturalezas. Entonces, este cura mentiroso dice que Pedro es la roca y que Cristo fundó
su iglesia en ese momento y en ese lugar, lo cual es totalmente falso. Podemos ver algún versículo más, el versículo 15. Dice la palabra del Señor: pero engordó Jerusún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Está hablando de Pedro aquí, de la roca de su salvación? No, está hablando del Señor, está hablando de Cristo, está hablando de Dios. Entonces podemos ver el versículo 18, dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. La roca es Dios. La roca es nuestro creador. La Biblia lo dice claramente en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento dice en 10:4 de Corintios que Cristo es la roca. Cristo es se puede decir, de otro material, de otra naturaleza, la de Pedro. Por eso se enfrentaron. Por eso Pedro le dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le estaba diciendo? Que él era de otra. Así es la misma diferencia que hay entre el barro y la roca. Son dos cosas totalmente distintas. Una es fuerte, una es compacta y la otra es polvo. Entonces hay una diferencia abismal entre uno y el otro. Entonces estaban enfrentados Dios y el hombre. Había una contraposición. Entonces la iglesia nunca se podía apoyar, la casa de Dios nunca se puede apoyar en el barro, porque va a caer. Entonces en el versículo, podemos leer el versículo 30, dice: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10.000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Dice: porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son ellos jueces. Por eso está diciendo que la roca de los enemigos eran la fuerza del hombre, pero la roca del pueblo de Israel era Dios mismo. Había una contraposición entre las dos rocas. Hay una roca que es la fortaleza de los hombres, y hay otra roca que es la fortaleza de Dios. Hay una diferencia abismal entre uno y el otro. Se pueden decir que Pedro era la roca, que Pedro era la piedra, pero acá en este versículo está haciendo también la misma contraposición, que la roca de ellos, de los enemigos del pueblo de Israel, no es como nuestra roca. Hay una diferencia. La roca de ellos es una roca de barro, la fuerza humana es una roca de barro, pero está la roca verdadera, la roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces hay una diferencia abismal entre uno y el otro. Entonces estaba Pedro por un lado, Jesús por el otro. Y cuando Jesús habla de la roca, habla de sí mismo. No va a hablar de Pedro. Jesús nunca va a hablar de Pedro con respecto a la roca, porque Pedro no es una roca. Pedro es barro. Aquí aparece por primera vez la iglesia de Cristo. Y aquí aparece que Cristo fundó una iglesia. Lamento. Dice que ahí Cristo fundó una iglesia. Mentira, falso, totalmente. Cristo no fundó ninguna iglesia allí. Es totalmente falso. Porque si la iglesia, como dijimos en el video anterior, se hubiera arrancado en ese momento, fundamentado en ese momento, inaugurada en ese momento, ya tendría que venir el Espíritu Santo sobre todos los apóstoles. No vino el Espíritu Santo. ¿Por qué no vino el Espíritu Santo? Porque aún Cristo tenía que morir en la cruz, pasar 30 días en la de vencer a la muerte, resucitar, estar con los discípulos 40 días y ascender a los cielos. Recién allí podía ser enviado el Espíritu Santo. Ahí recién la iglesia fue inaugurada, ahí recién la iglesia entró en funcionamiento, ahí la iglesia, como se puede decir, cobró vida, porque vino el Espíritu Santo. Entonces la iglesia se podía ser dirigida por el Espíritu. Entonces allí no se fundó ninguna iglesia. En Mateo 16 no se fundó ninguna iglesia. Eso es mentira, eso es falso, con toda falsedad. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen claramente que la iglesia nació en Pentecostés. Allí nació, allí es cuando se levantó la iglesia. En ese momento nada, porque Jesús mismo le dice a Pedro: Satanás, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, si se puede decir que fue fundada una iglesia, fue fundada una iglesia falsa, una iglesia diabólica, una iglesia, el paganismo.
No hay otra manera de decirlo. Tenemos que decirlo claramente. No se fundó ninguna iglesia allí en Mateo 16, 18. Que Cristian no sepa qué es la iglesia y piense que la iglesia es el templo. Pero Cristo funda una iglesia. Ojo, y le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nadie puede decir que Cristo no tiene iglesia. Ya lo vemos, puede decir lo que quiera, pero aquí está escrito, la prueba me remito, el gato blanco tengo los pelos en la mano. Cristo fundó una sola iglesia. Edificaré. Ahí mismo dice, edificaré mi iglesia, o sea, está hablando en tiempo futuro. No dice que Él edificó allí, Él va a edificar. ¿Por qué dice el Señor edificaré en tiempo futuro? Porque aún tenía que morir, aún tenía que ir al Hades, aún tenía que resucitar, aún tenía que ir al cielo, tenía que enviar al Espíritu Santo. O sea, es una cosa, es una locura creer que Cristo fundó la iglesia allí, es una locura total. Es una cosa aberrante, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Mi significa una, no dice mis. No dice tú eres Pedro, que significa pedregal. Y sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. No, habla de una iglesia y que le pertenece a Cristo. Ahora vea a Cristo. Cuando él habla de mis iglesias, cuando él habla de iglesia, habla de denominaciones, de nombres, de grupos. Pero la iglesia es un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo hace un hombre para dirigir a la iglesia de Jesucristo que están diseminados por todo el mundo? Eso es una cosa totalmente que no tiene ni pies ni cabeza, es imposible. Y si la quieren dominar es porque es un régimen, es un imperio, es algo dictatorial, manejado por gente déspota que tienen que poner mano dura para manejar semejantes masas de personas. Lo que ha hecho el catolicismo es manejar a las masas a través del miedo, de la mentira, de la oscuridad, como hace este hombre, Luis Toro, falso maestro, mentiroso, que le miente a la gente en la cara, porque aún este joven le dice si María había sido salvada por Cristo, y él mismo de su propia boca dijo que María sí había sido salvada. Y si María fue salvada por Cristo, quiere decir que María tenía pecado, porque si María no tenía pecado, si es inmaculada, como dicen ellos, no tendría pecado, no necesitaría salvación. Y el mismo Luis Toro dijo que María fue salvada por Cristo, y si María fue salvada, quiere decir que tenía pecado. Y este señor muy fresco sigue hablando como nada cuando negó toda la doctrina católica. Es una cosa, y los católicos, bueno, no se dan cuenta porque están ciegos. Esa iglesia es la católica. ¿Y por qué es la católica? Por varios motivos, Cristian. El primer motivo es... Claro que es la católica, porque es falsa. Si él dice que allí se fundó y dice que es la católica, claro que sí, es la católica romana, la que no existe para Dios, la que no conoce Dios. Son paganos, son idólatras, falsos, que creen en un Dios falso. Dijimos que la iglesia verdadera es la que cree en el Dios verdadero, en aquel que salva por fe, por gracia, por medio de la fe, no por obras. Ese es el Dios verdadero. Todos los que creen en ese Dios son la iglesia verdadera. Si tienen un Dios que salva por obras o por fe, más obras, como dicen ellos, para disfrazarla, porque en realidad es por obras, la falsa salvación, el falso Dios propone una salvación por obras, una salvación por medio de los sacramentos, una salvación por medio de la misma iglesia. Entonces, la Biblia dice todo lo contrario, que Dios es salva por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Así que esto lo que está hablando este hombre no existe en la Biblia. Porque dentro de la Iglesia Católica hay un hombre que se llama el Papa, que Jesucristo le encargó. Otra cosa es que dice que hay un Papa, hay un hombre gobernando la Iglesia.
El Señor, como dijimos en el video anterior, que Dios no dejó ningún hombre. Él dijo, les enviaré el Espíritu Santo para que Él los guíe a toda la verdad. No dijo, les voy a dejar a Pedro. No dijo, les voy a dejar los papas. No dijo, les voy a dejar el magisterio. No dijo, les voy a dejar la tradición. No dijo eso. El Señor le dijo, voy a enviar al Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Entonces, es falso, con toda falsedad, lo que dice este hombre, que él dejó a los papas y que los papas son los que dirigen al pueblo de Dios. Los papas son anticristos, porque se oponen a Cristo, porque se ponen en el lugar de Cristo. La palabra anticristo quiere decir alguien que se pone delante de Cristo, y toman el lugar de Cristo. Este mismo hombre es un anticristo. ¿Por qué? Porque según ellos pueden perdonar el pecado. ¿Quién es el que puede perdonar pecado sino Cristo? Él dice que dejó a los sacerdotes. No, eso ya pasó. Ya eso quedó abrogado, caducó el sacerdocio para el perdón de los pecados mediante los hombres, mediante el sacerdocio arónico y levítico. Eso ya caducó. Entonces Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote y aquel que perdona los pecados es Cristo. Cristo ya en la cruz se llevó los pecados de toda la humanidad. Todo aquel que cree se salva. No es por medio de este cura, no es por medio de los curas, no es por medio de ningún hombre que recibimos el perdón de los pecados. Por eso este hombre es un anticristo. ¿Por qué? Porque él dice que puede perdonar pecados. Mediante la confesión se confiesa un alma y él le absuelve de los pecados, lo cual es totalmente diabólico. Cristo ya perdonó todos los pecados en la cruz del Calvario. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, todos nuestros pecados han sido pagados. Toda la deuda fue pagada. Y si toda la deuda fue pagada, ya no tengo más nada que pagar. Ya mis pecados fueron expiados, fueron pagados, fueron quitados por Cristo en la cruz del Calvario, la cual se hizo efectivo mediante la resurrección de nuestro Señor. Por eso dice la palabra que fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. Así que lo que dice este hombre es falso. La persona de Pedro, la iglesia. Y a la prueba me repito. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El diablo le va a hacer la guerra, pero no la puede destruir. Miren, Cristian, cómo Jesucristo... Dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Contra quién? Ella dice contra la iglesia, no. Contra la roca es. Cuando habla, la conversación gira todo con la roca, que es Cristo. Cristo es la roca. Toda la conversación está allí. No se desvía ni para Pedro ni para la iglesia. El Señor hace un comentario sobre Pedro y hace un comentario sobre la iglesia que Él la va a edificar. Él dice que las puertas de las puertas de la muerte no van a prevalecer, o sea, no la van a vencer, ¿no? La muerte no lo va a poder sujetar, pero no está hablando de la iglesia, está hablando de Él mismo, está hablando de la roca. Dice, y sobre esta roca, está hablando del mismo, ya lo explicamos, que Dios es la roca. Pedro no es la roca, Pedro es barro, y si es barro no puede ser roca. Hablamos de las dos naturalezas. Pedro le dice a Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice a Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás. Entonces Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús le dice a Pedro, tú eres hijo de Jonás, de otro hombre, por lo tanto eres hombre, eres barro. Él le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre él mismo está hablando de tiempo futuro. ¿Por qué está hablando en tiempo futuro? Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, no la van a poder vencer. ¿A quién? A la roca, no a la iglesia. La iglesia no fue y venció a la muerte, porque la iglesia está compuesta por hombres pecadores. Como un grupo de hombres pecadores llamando la iglesia va a ir al Hades y va a vencer al Hades, eso es imposible, porque el poder de la muerte
El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y todos somos, como dice en 3:23 Romanos, que todos pecamos, lo cual estamos destituidos de la gloria del Señor. Ningún hombre ni ningún grupo de hombres, por más santos que sean, pueden vencer a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte le va a escudriñar, la muerte les va a revisar y la muerte le va a encontrar pecado a cualquier hombre de esta tierra. Entonces, Jesús al morir, al ir a la muerte lo escudriñó a Jesús, lo revisó de pies a cabeza durante 3 días y no le encontró ni un solo pecado, ni un solo mal pensamiento, nada, ni una mancha le encontró la muerte, el Hades, a Cristo Jesús. Por eso la muerte no lo pudo retener, por eso las puertas del Hades no lo pudieron retener a Cristo. Por eso dice la palabra, y las puertas del Hades no van a prevalecer. Por eso Él tomó las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene, ¿por qué? Porque Él no tenía pecado. Por eso Él resucitó, porque la muerte no lo pudo retener, porque la manera en que la muerte puede retener un alma es por medio del pecado. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces, acá cuando habla del Hades no prevalecerán contra ella, está hablando de la roca, está hablando de Cristo. Entonces esta gente, estos falsos, este cura mentiroso, dice que no van a prevalecer contra la Iglesia Católica. Da risa, ¿no? Da risa porque el hombre no puede vencer a la muerte. Ningún hombre puede vencer a la muerte, ni el más santo de los santos. Entonces el único que podía vencer a la muerte, el único al que las puertas del Hades no lo podían retener, era Cristo, la roca. Pero como son anticristos y ellos quieren ponerse en el lugar de Cristo, dicen que eso es la iglesia. Falso. Le entrega las llaves a Pedro, que nosotros llamamos Papa. Venga, escuche. Dice que le entrega las llaves. Cuando dice que le entrega las llaves, les tenga autoridad. Cuando una persona tenga la llave, es la autoridad, es el poder para... Si nosotros vemos el contexto, ¿por qué le entrega a Pedro las llaves? Porque Pedro pudo ver con quién estaba hablando. Estaba hablando con la roca, estaba hablando con el Dios verdadero. Entonces Pedro iba a predicar. ¿A quién? Al Dios verdadero. No iba a predicar a un Dios falso, iba a predicar al Dios verdadero. Entonces, al predicar al Dios verdadero, Jesús le dio las llaves para que pudiera predicar. O sea, le dio autoridad, le dio poder, pero está hablando en tiempo futuro, y a ti te daré. Está hablando después de la resurrección de nuestro Señor, no está hablando de ese momento, porque en ese momento Pedro no tenía ninguna llave, no tenía ningún poder, de tal manera que a los pocos segundos, a los pocos minutos, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces Pedro no tenía ninguna autoridad, ningún poder de nada, no se podía ni retener a sí mismo. Era un hombre totalmente voluble que cambiaba de un momento a otro. De un momento decía que Cristo era la roca y después en otro momento le decía que Cristo no vaya a la cruz. O sea que iba de arriba para abajo. No se le dio ninguna llave a Pedro en ese momento. Por eso le dice, y a ti te daré la llave. Se está hablando todo en tiempo futuro. Ahí fue solamente un momento de instrucción, un momento de revelación, un momento de identificación de quién era quién y a quién ellos iban a predicar. Entonces dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando de la predicación y del perdón de los pecados por medio de la palabra. Porque cuando nosotros creemos, nuestros pecados no son perdonados, o sea, somos desatados de la condenación eterna por medio de la fe. Cuando nosotros creemos, toda nuestra deuda es pagada. O sea, en la cruz ya se pagó la deuda, pero cuando nosotros creemos, somos salvos por medio de la fe. O sea, la deuda ya está pagada. Él pagó la deuda por todos los hombres, solamente que son salvos aquellos que creen. Por eso, la salvación tiene un medio de salvación, valga la redundancia, que es la fe. Es el medio, es el puente, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero en el verdadero Cristo, porque el Cristo católico no salva, porque es un falso Cristo. Porque es un Cristo que salva mediante las obras.
Todo aquel que dice que llamarse Cristo, que salga por medio de las obras, es falso. No es bíblico, no es de Dios. No es lo que enseña la palabra, ni lo que ilumina el Espíritu Santo. Entonces, vamos a escuchar un poco más. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cristo funda una iglesia y le da a Pedro el encargo de en esa iglesia tener las llaves del reino de los cielos. O sea, que esa iglesia es importante para tu salvación, para mi salvación. Ellos creen que Pedro tiene la llave de perdonar pecados y al que quiere perdona y al que no quiere no perdona. Es toda la desviación, es todo lo falso. Jesús le da la autoridad, dijimos, para predicar. ¿Por qué? Porque conocía conocía la roca. Y al conocer a la roca, él podía predicar. Si no conocía la roca, Jesús nunca le hubiera dado la llave de nada, porque Jesús cómo iba a confiar en una persona que no lo conocía a él. Por eso es importante entender que la predicación, por eso como leímos en Corintio, que por la locura de la predicación los hombres se pueden salvar. Entonces dice que y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, quiere decir que cuando él predica, cuando nosotros predicamos, las vidas, si creen, son desatadas de los pecados, y si no creen, siguen atados a los pecados, siguen atados a la condenación. Por eso es lo que quiere decir. No quiere decir que Pedro tiene una llave y está en la puerta de la salvación y deja entrar al que quiere. Porque teológicamente la llave del reino de los cielos significa, ¿quiere entrar al cielo? Ahí te dejo la iglesia. Pero ojo, tienes que aceptar a Pedro porque él tiene las llaves. Falso totalmente, qué mentira más grande. Tenemos que aceptar a Pedro. ¿Dónde dice la palabra que tenemos que aceptar a Pedro? Yo no sé cómo los católicos le pueden creer a este señor, a este mentiroso, Luis Toro, mentiroso. ¿Cómo puede ser que diga que tenemos que aceptar a Pedro para ser salvos? Porque él tiene la llave, porque él tiene la autoridad. Pedro en su momento tuvo un tiempo en esta tierra y lo que le dijo a Pedro era para Pedro, simplemente. Aunque ahora nosotros, por medio, porque las llaves representan lo que es la predicación y el perdón de los pecados. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros tenemos que aceptar a Pedro? Eso es totalmente diabólico. En 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en Pedro, en los que creen en la iglesia, en los que creen en los curas, en los papas. No, los que creen en Jesucristo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Esa es toda la verdad. Por eso este señor miente descaradamente, tiene la cara de una piedra, la verdad que da vergüenza ajena. Y si no aceptas a Pedro, te quedarás por fuera. Ahí está, si no aceptas a Pedro quedarás afuera. Una locura. ¿O no? Teológicamente entonces está hablando que a Pedro le dio la llave del reino de los cielos. Aquí no se trata de doctrina, que si María no sé qué, que si María no sé más, no se trata de eso. Se trata de ver cuántas iglesias fundó Cristo y se trata de ver si es verdad. Es la iglesia católica. Si hay pruebas, si hay capítulos y versículos. Él puede decir... Y otros pueden decir que la doctrina, él viene con la doctrina de María, el otro viene con la doctrina del bautismo, el otro con la doctrina del sábado, el otro viene con la doctrina de no sé qué, el otro, cada uno con su propia doctrina, Pero a mí lo que me importa y lo que le pedí a Cristian que no hizo, es que me comprobara con la Biblia que su iglesia, como yo lo estoy haciendo, es la iglesia de Cristo, fundada por él, y que Cristo le haya dado la llave del reino de los cielos al pastor de su iglesia. Falso, totalmente falso. Bueno, ¿qué se puede decir, no?
Él dice que Cristo fundó una iglesia y no fundó ninguna iglesia, es todo lo contrario. Dijimos que la iglesia verdadera es la que cree en el Dios verdadero y él está proponiendo un Dios falso, algo que no existe. Es como que yo digo, fundo una empresa en un lugar y cuando voy a ese lugar esa empresa no existe. Esto es lo que sucede acá. Si uno quiere encontrar a la romana católica en 16, 18 o del 13 en adelante, no existe, ahí no se fundó ninguna iglesia. Aparte Jesús dice y habla en términos de futuro, no está diciendo que está edificando en ese momento. Este hombre es tan cara dura que dice que la iglesia se fundó allí, no tiene nada que ver, no entiende lo que es la salvación, no entiende lo que es el perdón de los pecados, no entiende lo que es el Espíritu Santo, no entiende nada, es un hombre sumamente bruto, que no entiende las escrituras, no entiende absolutamente nada, como todo, lamentablemente como todo el catolicismo, está totalmente cegado, embrutecido por esta gente, que son ciegos guías de ciegos. Eso no lo hizo Cristo. Pero sí hay constancia que al pastor de la Iglesia Católica le dio las llaves. Y no solo las llaves, le dio la autoridad. Lo que ates Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Cuando habla de atar y desatar, habla del perdón de los pecados. Dios quiere una iglesia y Dios respalda a la iglesia y le da la autoridad a Pedro y le dice tranquilo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Pero hay un medio de cómo los pecados son perdonados, por medio de la fe. La persona cuando escucha, viene la fe a la persona y la persona recibe instantáneamente el perdón de los pecados. Por eso habla de atar y desatar, ¿no? Lo que se queda atado en esta tierra, o sea, cuando la persona no cree, la persona queda atado a la condenación. ¿Por qué? Porque sus pecados aún no han sido perdonados. Pero cuando la persona cree, la persona es liberada, es desatada. Pero ¿cómo va a creer, como dice el apóstol, si no hay quien les predique? ¿No? Entonces, si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer? Entonces, la llave es la autoridad para poder predicar la palabra. ¿Y cómo hacen para predicar la palabra? Si no conocen al Dios verdadero, es necesario conocer al Dios verdadero para poder predicar al Dios verdadero. Y cuando se predica al Dios verdadero, la gente puede creer en el Dios verdadero. Pero si el catolicismo o el cura falso predica un falso Cristo, ¿cómo se va a salvar la gente si está creyendo en un falso Cristo que salva por medio de las obras? Entonces la gente no puede ser desatada de sus pecados porque el medio de libertad de los pecados, el medio de salvación, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le está diciendo, te doy autoridad para que prediques, y cuando prediques y las personas puedan creer, puedan ser desatadas, liberadas de los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo se va a llevar en la cruz el pecado de toda la humanidad. Entonces, la gente puede ser libres de la condenación eterna. Esto es un poquito más de lo que queríamos agregar. Sigue redundando siempre el catolicismo en las mismas cosas, pero lo que queremos decir es que aquí no se fundó ninguna iglesia. Y si no se fundó ninguna iglesia, quiere decir que la iglesia católica es totalmente falsa, no existe. No existe. La verdadera iglesia es la que cree en el Dios verdadero, en aquel que salva por gracia, por medio de la fe. Esa es la iglesia verdadera. Porque las personas al creer en el Dios verdadero los puede perdonar. Un Dios falso no puede perdonar. Un Dios que salva por medio de obras, por medio de sacramentos, por medio de la hostia, por medio de curas que perdonan pecados, por medio de la iglesia, todo eso es falso. Falso, falso, falso. Lo verdadero es Cristo, el que salva es Cristo, aquel que perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él se llevó todos los pecados, Él pagó la deuda. Si Él pagó la deuda no hay más nada que pagar. Esa es la iglesia verdadera, aquella que ha sido lavada con la sangre de Cristo. No hay más que decir. Así que
Lo que ha dicho este hombre son las puras burradas que dice el catolicismo, de que allí se funda una iglesia, lo cual es mentira, porque la iglesia nació, si se puede decir de alguna manera, allí en Pentecostés en Hechos 2. Y vamos a profundizar un poquito más de lo que es la iglesia verdadera. Este hombre dice que los cristianos no tenemos argumentos ni textos, está plagada la iglesia, la Biblia hablando de la iglesia verdadera. Y vamos a hacer un estudio de lo que es la iglesia verdadera, lo que es básicamente es creer en el Dios verdadero. Más que todo es el estudio del Dios verdadero, de quién es el Dios verdadero. Porque el católico no conoce al Dios verdadero, simplemente que es por medio de la fe, nada más. Ese es el Dios verdadero. El Dios falso es que salva a través de las obras, a través de la religión, a través de la iglesia, a través de hombres. Esa es la iglesia falsa. Y ya dijimos que Cristo es la roca y que Pedro es el barro. Así que en ese lugar, en 16, 18 y 19, no se fundó ninguna iglesia. Que Dios lo bendiga a todos.